con su libro Ser la mejor versión, busca explicar cómo, siguiendo algunos pasos, podemos empoderarnos exponencialmente en las distintas áreas de la vida, y está próximo a lanzar un libro que se llama El arte de dirigir. Lo saludamos a Gabriel. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bien. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer. Contanos, es decir, porque vos planteás dos temas, ser la mejor versión y el arte de dirigir, como temas, que nos ayudan a superarnos a nosotros mismos y a la búsqueda y al alcance de otros o de nuevos objetivos o de objetivos superadores. Contame un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, cómo no, un placer. Sí, el segundo libro que acabo de lanzar, El arte de dirigir, lo escribí con el foco de cómo podemos entender como seres humanos la realidad que vivimos, que lo diferencio en 4 perspectivas. Una que es el mundo físico, que todos podemos ver y tocar, que es nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que consumimos, y que es lo que nos enseñan que es la realidad, ¿no? Que necesitamos ver para creer y demás, y cómo empezamos a mejorar en ese mundo a través de nuestra actividad consciente, mejorar nuestros hábitos, etcétera. Después la otra perspectiva muy importante es entender y empezar a dirigir el mundo mental, que ya es interno, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras formas de pensar e interpretar todo lo que nos pasa, con qué actitud lo tomamos. Y una vez que empezamos a moldear nuestra mentalidad, de pasar al tercer mundo, que es muy importante, que es el mundo emocional. Sí. Una vez que vamos al mundo emocional es empezar a aprender de nuestras emociones, empezar a dirigirlas, porque si cambias tu emoción, cambia todo. Seguramente ustedes se dan cuenta que cuando estamos enojados percibimos todo muy diferente a cuando estamos tranquilos o felices. Y bueno, yo creo que se puede aprender a través de la inteligencia emocional, a través de la meditación, a entender tus emociones y empezar a dirigirlas para que te potencien en vez de que te cierren o te limiten. Y por último, pasar al cuarto mundo, y muy importante, que muy poco se conoce, que es el mundo espiritual, que es entrar en contacto con nuestra esencia, con nuestro propósito, con nuestro equilibrio interno, y también se hace a través de la meditación o ejercicios que nos conecten con nosotros mismos. Y una vez que logramos la dirección propia a través de los 4 mundos, yo considero que estamos aptos para empezar a dirigir en el mundo externo, para empezar a guiar a otras personas, para empezar a potenciar equipos y liderar empresas, emprendimientos o lo que nos guste. Pavada de desafíos son los que planteás, ¿no? Primero, poder manejar las emociones, después, es decir, profundizar la cuestión espiritual para poder, ahondar sobre algunas cuestiones y direccionarlas. Digo, está claro que las emociones son claves en este mundo que vivimos hoy. De hecho, nuestras decisiones están marcadas por emociones, inclusive hasta la política. Nosotros hablamos de política básicamente, y está claro que el voto es emocional, digamos, hasta eso, digamos, está nutrido de ese elemento que pasa a ser decisivo, ¿no? Vos lo planteás como la suma de estos 4 elementos para tratar de dirigir. Cuando decís dirigir, ¿a qué te referís concretamente? ¿A liderar, a orientar, a qué? Mira, me refiero a dirigir el 100% de nuestra vida. Ajá. Como la máxima destreza que tenemos como seres humanos, que es el poder dirigir y tomar el control sobre nuestra vida, sobre nuestro destino. Yo creo que la libertad humana está en saber que somos los dueños de nuestra vida y que no hay eventos externos o algo fuera que no tenemos el control y que dirige nuestra vida. Y para eso es lo que considero que debemos aprender de nuestras emociones. Como bien decías, nuestras emociones están marcando todo el tiempo nuestras acciones, y según lo que actuamos es como lo que terminamos logrando en la vida. El punto es que muy pocas personas se dan cuenta de su estado de ánimo, porque ya está dentro de su personalidad, de su carácter, y tu estado de ánimo marca absolutamente todo, porque en base a tu actitud filtrás toda la información que viene de afuera. Gabriel, Sebastián te saluda. Muchas veces en este programa, bueno, como decía Alberto, cuando hacemos análisis político y demás, hablamos de tener la oportunidad.
Muchas veces escuchamos o leemos en libros de autoayuda y demás una idea de que si querés podés, pero sabemos que hay mucha gente que no tiene el mismo acceso a oportunidades que otros. Digo, algunos nacen privilegiados, otros nacen en desigualdad de condiciones. ¿Qué mirada tenés respecto a esto, digamos? Al tema de la oportunidad. A la oportunidad y la superación, digo, porque me preocupa muchas veces a mí escuchar este mensaje de si vos querés podés. Che, pero pará, yo nací en una villa, mi viejo está preso, no pude estudiar, tuve que salir a laburar a los 6 años. Digo, la tiene más complicada. A ese no le puedo decir, che, si vos querías ser ingeniero, Además, te hubiese esforzado, digamos. Sartre decía que la vida se circunscribe a encontrar la oportunidad de tener la oportunidad. Exacto. ¿Sí? Entonces, Gabriel, te tiramos un montón de tips, así que agarrá el que quieras. ¿Sí? Muy bien. Sí, es un tema muy importante y que se suele consultar mucho. Y yo creo que todo empieza por entender que el juicio o la comparación ya es falsa porque está determinada por los valores y las creencias que tenemos cada uno de nuestra propia vida. ¿De qué es el camino perfecto? Cuando nadie sabe cuál es el camino perfecto. Yo creo que el mejor camino es entender que nuestra vida, nuestro camino, estemos donde estamos, es lo mejor que hoy, es decir, con la actitud que lo tomemos es lo mejor que podemos hacer para tomar el control de nuestra vida. No podemos decir, yo tengo menos oportunidades, entonces se me va a hacer mucho más difícil, porque también podemos ver el punto opuesto. A personas que nacen con todas las oportunidades o con todas las comodidades, quizás son los que menos fuerza de voluntad tienen para salir adelante, porque ya tuvieron todo servido. Cuando vemos casos de un montón de empresarios exitosos que empezaron sin nada, siendo muy humildes o que la familia no le pudo dar las oportunidades que a otras personas. Entonces es entender que todo lo que te pasa en tu vida lo puedes tomar a tu favor, como una palanca que te forzó, que te puede forzar para triunfar, para superarte, para desarrollar más fuerza de voluntad que los demás. Si no nos comparamos y vemos que tu camino es el indicado para desarrollarse, ya esa pregunta ya no tiene más validez, porque creo que nadie sabe el camino perfecto, como dije antes. Todos los caminos son ideales si lo ves desde esa perspectiva y si vos te convences de eso. En mi caso personal, yo de muy chico sufrí una alergia alimenticia muy importante, que no podía consumir ningún tipo de alimento con lácteos, y eso me hacía sentirme una víctima. De hecho, no podía salir a comer afuera, no podía consumir algo con amigos, hasta que empecé a estudiar muchos libros de psicología sobre el comportamiento humano y me di cuenta que como vos te autopercibís, es como llevas tu vida. Entonces yo me estaba sintiendo una víctima y que era inferior a los demás, porque no podía consumir lo que todos podían comer. Pero cuando dije, si me cambio la pregunta y si esto es mi mayor palanca para crecer, empecé a ver que justamente gracias a esa alergia yo tenía el potencial para llevar adelante un emprendimiento que es hacer una marca de productos alternativos. Porque ¿quién iba a tener más fuerza de voluntad que yo para hacer una solución a este problema que yo tenía? Entonces lo que yo pensé que me tiraba abajo y que me hacía inferior a lo demás, terminó siendo una palanca que me ayudó a crear hoy una empresa que da trabajo a más de 50 personas. Todo está en el punto de vista que queremos tomar está bueno. Nuestras supuestas desventajas. Digo, lo que estás planteando está bueno y además debería ser un elemento motorizador para muchos, sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, donde, es decir, la sensación que existe es el de la desazón, el de que indudablemente se nos hace cada vez más difícil todo. Digo, tu ejemplo sirve. Vos utilizaste una debilidad y la convertiste en una fortaleza. Sí, totalmente. Y yo creo que todos podemos hacer eso. Si nos sentimos víctimas, listo, le estamos dando el control a cosas que no podemos controlar. Ahora, si decís, mi vida es responsabilidad mía, y empiezo a tomar control y cambiar mi actitud, podemos cambiar absolutamente todo. Bueno, Gabriel, vamos a seguir y vamos a leer tu libro, ¿sí? Repetirnos el título del libro, me parece que es interesante, me parece que es muy interesante que podamos seguir charlando, el arte de dirigir, ¿sí? Gabriel Buzo, el otro día veía una
Karina me mandó algo que tiene que ver con vos. Me parece más que interesante poder leerte y en algún momento escucharte como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Así que te agradezco mucho este ratito de charla. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, un placer. Adiós, abrazo, gracias. El arte Adiós, de chao, chao. dirigir. Dirigir es un arte, ¿sí? Saber dirigir es un arte. No es fácil, ¿sí? Interesante, interesante mirada.